Bien, estamos aquí conversando con el economista Pedro Palma y vamos a entrar al tema que Manuel Felipe dejó en el micrófono antes de ir a la pausa, el tema petrolero. Porque realmente se han notado en los últimos días o en las últimas semanas un descenso considerable en los precios del petróleo. Y ya sabemos lo que eso significa para la economía venezolana, que prácticamente, y no prácticamente, yo diría que casi exclusivamente, teniendo en cuenta cómo va la producción, se apoya pues en el ingreso petrolero. ¿Qué significa esto que ha pasado en los últimos días? Bueno, mira, sin duda alguna algo muy importante y muy negativo para Venezuela. Los precios del petróleo están cayendo en una forma muy acentuada durante los últimos meses. En el tercer trimestre del año particularmente comenzó un proceso de caída de los precios muy acentuado, producido por una situación de sobreoferta, de exceso de oferta de petróleo o de hidrocarburos en los mercados internacionales. Eso se debió a varios factores. Por un lado, el gran consumidor, el gran importador de petróleo, que son los Estados Unidos, pues han afianzado el incremento de su producción de crudos de esquistos, que llaman, en el estado de Dakota del Norte y otras regiones de los Estados Unidos. Eso ha hecho que los Estados Unidos reduzcan sus necesidades de importación en una forma importante, en cerca de unos 3 millones de barriles están importando menos. Eso ha hecho, por ejemplo, que países exportadores de petróleo a los Estados Unidos como Nigeria, que llegó a exportar hasta 1.200.000, 1.300.000 barriles al día en el año 2005, 2006, a mediados de la primera década de este siglo, hoy está exportando cero, no está exportando ni un barril a los Estados Unidos. Eso es algo tremendamente significativo. Después hay la economía china, que es el otro gran importador, está creciendo todavía en una forma muy importante, pero no tan intensamente como en el pasado, y eso ha bajado sus requerimientos de importación. Otros países como Libia, Irak han incrementado su producción y eso ha contribuido a la generación de esa situación de sobreoferta. Entonces hay una serie de factores que se han conjugado para presionar los precios a la baja. ¿Pero es simplemente coyuntural o podría mantenerse esa coyuntura? No es tan coyuntural, eso es una situación, digamos, la producción de los crudos de esquisto es una revolución en el mundo petrolero internacional y hay varios países que tienen ese tipo de crudos y que ahora con las tecnologías existentes están incrementando su producción en una forma importante. Después hay otros países que tienen un potencial de producción muy importante que pudiera generar una situación de mantenimiento de exportación bastante alto. Después también hay otro factor, que es que Arabia Saudita, que tradicionalmente ha sido dentro de la OPEP el factor, digamos, de nivelador del mercado o mantenedor del mercado, contrario a lo que inicialmente ellos anunciaron, que era un recorte de producción para eliminar esa situación de sobreoferta, ahora están hablando de que no, que ellos lo que van es a defender mercados. Kuwait también está diciendo lo mismo y por lo tanto no están dispuestos a reducir sus niveles de producción y por lo tanto eso pues no está contribuyendo a recortar o a reducir o a disminuir esa situación de sobreoferta. Por lo tanto sí se está viendo como algo más permanente, por lo menos digamos hasta el año 2015 se está previendo, los expertos petroleros hablan de que en el año 2015 puede ser un año de debilidad de los precios. ¿A cuánto va a llegar? Nadie puede predecir y yo muchísimo menos, que no soy un experto petrolero, me voy a aventurar a decir eso va a llegar a tanto. Pero hay expertos que hablan de que el precio promedio del Brent el año que viene pudiera estar en $85. Bueno, eso significaría que el precio promedio de la exportación venezolana podría estar más o menos en $75. Bueno, eso significa, si ese escenario se da, que es uno de los tantos escenarios que puede darse, eso significaría una caída sobre los precios promedio muy importante, una caída sobre los precios promedios de 16, 18 dólares por barril. Eso es algo tremendamente importante porque por cada dólar que cae el precio anual de exportación, en un año Venezuela pierde aproximadamente unos 500 millones de dólares de exportación.
Que uno dice es un dólar, pero contar lo que eso significa. Exactamente, si tú estás hablando de 15, 16, 17 dólares que pudiera eventualmente bajar el precio, caramba, eso sería un escenario realmente crítico, sobre todo cuando tenemos unas reservas internacionales tan bajas, cuando tenemos unos requerimientos de pagos internacionales altísimos, unas deudas acumuladas con proveedores que no se cancelan, bueno, y que todo está generando todo este problema de escasez, de desabastecimiento, de alta inflación que estamos padeciendo, ¿no? Bueno, sin embargo, el presupuesto se va a estimar en 60 dólares el barril de nuevo, al parecer, ¿no? Bueno, todavía 70 dólares luce hoy como más bien un precio prudente, digámoslo así, con respecto a lo que se espera o lo que se puede esperar para el año que viene. Pero ya no aquella diferencia de 50 dólares para el presupuesto y 100 dólares. Un colchón muy grande, ¿no? Un colchón muy grande, ¿no? Ya no estamos hablando ni remotamente de esa situación. Y además recursos que también están comprometidos, ¿no? Ese fondo especial, ese excedente de alguna manera, también se ha utilizado, se ha gastado. Sin duda alguna que sí. Lo que hemos tenido, digamos, en todos estos años ha sido sobre todo del año 2004 en adelante. En el año 2004 hay que recordar que comenzó un proceso de aumento sostenido de los precios del petróleo que duró hasta mediados del año 2008. En ese lapso, esa subida de los precios del petróleo tan intenso llevó a que el gobierno implantara una política fiscal tremendamente expansiva de incremento de gasto público, a través del cual se inyectaban a la economía los recursos adicionales que venían del petróleo. Eso expandió la oferta monetaria, estimuló tremendamente el consumo, y ese consumo también estimuló la producción porque había todavía un aparato productivo que no había sido mayormente afectado por las expropiaciones, el hostigamiento persistente de parte del sector público. Estaba comenzando ese proceso, pero todavía no había sido profundamente afectado. Y eso llevó, bueno, a que tuviéramos una situación de bonanza en esos años, 2004, 2005, 2006. Ya en el año 2007 seguíamos creciendo, aunque mucho menos intensamente. Y después estalló la crisis internacional del 2008, que desplomó los precios del petróleo, después se recuperaron, pero ya la economía entró en graves problemas en el 2009, 2010. Después, a finales del 2010, vino la primavera árabe, vino el otro respiro petrolero, volvió a aumentar el precio del petróleo por los conflictos en el Medio Oriente y volvimos a tener un respiro de un crecimiento de 5%, más o menos en el año 2011, pero muy precario. Aquello ya se veía que para poder sostener ese proceso los precios del petróleo tenían que seguir en franco aumento, cosa que no sucedió porque después de la recuperación de los precios de fines del 2010 y comienzo del 2011 por la primavera árabe, después los precios más bien se estabilizaron y comenzaron a bajar. Y hoy están bajando mucho más acentuadamente. Entonces, lo que estamos viviendo ahora es un ciclo, digamos, de reducción de los precios del petróleo, una franca tendencia de reducción de los precios del petróleo que sin duda alguna se va a reflejar muy negativamente en esta economía. Bueno, vamos a hacer la pausa. Nos toca en este momento, pero regresamos para un ratico más de conversación con nuestro invitado, el economista Pedro Palma.